Cada viernes recibimos en el Magazín de Amigos a esta hora de la mañana a Cristóbal Linero. Él nos va a presentar el espacio Estudios Vida. Ya está aquí con nosotros. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Gracias al Señor, muy bien. Y un saludo para todos los radioyentes de Radio Solidaria, José. Otro saludo para ti, Cristóbal. Gracias por estos minutos. Y adelante con el espacio que has preparado en esta mañana. Pues muy bien, José, pues muchísimas gracias. Entonces, comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hemos estado compartiendo en este tiempo atrás varios personajes del Antiguo Testamento como Esdras, Nehemías. Estuvimos hablando de Daniel, de Salomón, estuvimos hablando de Samuel. Pero en esta mañana queremos comenzar un nuevo tema en cuanto a la necesidad que Dios tiene de llenar esos vasos, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios como un vaso, con un propósito, para contener a Dios dentro de nosotros. En Dios no había otro deseo, no había otra intención, sino que realmente Él ser uno con el hombre. Si Dios actuó por medio de todos estos personajes que hemos estado hablando del Antiguo Testamento, y era como una sombra, y estaba sobre ellos, no dentro de ellos, ¿cuánto más hoy día el deseo del Señor quiere realmente dispensarse, impartirse a través de cada uno de nosotros, viviendo y siendo mezclado como ha sido mezclado en nuestro espíritu? Así que es maravilloso de que hoy nosotros, como esos vasos, Dios quiere llenarnos para que realmente otros puedan beber y puedan recibir de lo que el Señor está depositando en cada uno de nosotros. Y es maravilloso. A mí me encanta realmente el apóstol Pablo, porque podemos hablar del Señor Jesús. Él era una fuente inagotable, Él era la vida, en Él estaba la luz, Él lo era todo, porque toda la plenitud de Dios estaba incorporado en Él. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Por eso en Juan 1:14 dice que el verbo, la palabra, se tabernaculizó, digamos, se encarnó. El deseo de Dios desde un principio es ser uno con el hombre, y en el Señor Jesús lo cumplió. Él, digamos, se hizo hombre con un propósito. Escucha esta frase: Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios en vida y en naturaleza, claro, no en la deidad. Así que lo infinito se hizo finito para que nosotros, que somos finitos, llegásemos realmente a recibir lo infinito dentro de nosotros. Y mira, el título de este tema es lo siguiente. Dice, vasos escogidos para contener a Dios, dice, y está unido orgánicamente con Dios. Es decir, nosotros hemos sido incorporados, unidos orgánicamente con este Dios viviente, ¿a fin de qué? De que nosotros podamos hacer su organismo para su expresión aquí en la humanidad. Es decir, Él quiere expresarse, Él quiere que nosotros seamos esa representación y esa réplica aquí en la tierra. Y mira lo que realmente hay aquí, unos versículos que es maravilloso. En Juan, capítulo 14, versículo 20, ayer he puesto este versículo porque estuve disfrutando mucho este versículo ayer. Hemos dicho de que Dios quiere y desea que nosotros lleguemos a ser parte de ese organismo viviente, digamos, Dios viviendo en nosotros y nosotros viviendo en Él, como dice en Juan 15 en cuanto a la vid verdadera. Vosotros en mí y yo en vosotros, ¿verdad? Como esos pámpanos. Pero mira lo que dice el versículo 14, capítulo 14, versículo 20. Dice, y en aquel día, dice, vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre. Escucha, dice que yo estoy en mi Padre. Y ahora sigue diciendo el versículo, y vosotros en mí. Es decir, que si Cristo está en el Padre y nosotros estamos en el Hijo, dice, y vosotros en mí, dice, y yo en vosotros. ¿No es esto maravilloso? Esta incorporación
Tú has sido introducido dentro de este Dios triuno. El deseo y la intención del Señor desde un principio es ser uno totalmente con el Padre. Y el propósito de la encarnación era llevarnos al Padre, como este versículo cuando dice, de cierto, cuando Tomás le dijo, Señor, muéstranos el camino. Y él le dijo, de cierto os digo, yo soy. ¿Qué es lo que era él? Él era el camino, la verdad y la vida. Dice, ¿para qué? Para que realmente lleguésemos al Padre. Él era ese camino. Él nos introdujo en el Padre. Así que es maravilloso. Dice que el Señor Jesús respondió también el versículo 23. Dice, el que me ama y guarda mi palabra, dice, mi Padre le amará. Y vendremos y haremos, dice, morada. Y haremos morada con él. Es decir, somos el contenedor, la morada de Dios. Dios mora dentro de nosotros. Dice el capítulo de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9:15, cuando Dios le reveló a Pablo cuando iba por el camino de Damasco, él vio esa visión. ¿Qué es lo que no vería, hermanos y hermanas? ¿Qué no vería este hombre para poder decir que por lo que él respiraba amenaza de muerte y perseguía y arrastraba a los cristianos, llegó a decir que todo eso era basura, porque había hallado a este Cristo maravilloso? Y entonces, cuando él fue a la casa donde Dios lo guió, el Señor lo guió, el Señor cogió a Ananías y le dijo, ve, Ananías. Bueno, ya le había hablado el Señor a Ananías y Ananías decía, Señor, ¿cómo voy a ir a este hombre si este hombre arrastra y tiene la autorización para poder arrastrar a todo y mira cuánto daño ha hecho? Pero el Señor Jesús le dijo, ve, porque vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso. Era porque él había visto una visión y Dios quería, y fue el que le estuvo cogiendo seguro la manga de la mano ahí a Esteban mientras que lo apedreaba. Pero aún Dios permitió que estuviese ahí en esa presencia de Esteban para que pudiera realmente sentir, porque las palabras que dijo Esteban fue las mismas que dijo el Señor Jesús. Padre, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero dice que él mirando a los cielos, dice que vio a Jesús de pie. Oh Señor Jesús, y eso lo estaba contemplando el apóstol Pablo. Yo estoy seguro que el Señor Jesús estando viendo esa escena que estaba viendo de Esteban, porque Esteban lo estaba viendo que estaba de pie ahí mirando, él seguro que estaría diciendo, Pablo, esté pendiente, porque yo te he escogido para tú ser en un futuro un vaso. Maravilloso. Y dice también que cuando el apóstol Pablo, qué tal visión vería, y llegó a ser ese vaso para contener todo este Dios triuno dentro de él, este hombre se volvió loco en los caminos del Señor, hablando espiritualmente. Cuánto más realmente, queridos hermanos y hermanas, nosotros, él dijo que era el más pequeño de todos los santos, pero que Dios le había dado esta gracia de anunciar, de impartir las inescrutables riquezas de Cristo. Este hombre iba por todos lados. Por eso nosotros, queridos hermanos, en esta época que nos está tocando vivir, lo que estamos viendo tantas calamidades, nosotros necesitamos darnos por completo a esta vida. Mira lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 16. Aquella gente de allí estaban persiguiendo a Pablo, lo estaban buscando, pero el versículo 6 dice, pero no hallándolo, porque se tuvieron que ir rápido, dice, arrastraron a Jacsón, dice, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad esta. Y dice, estos, escucha lo que dice esta palabra, dice, estos que trastornan el mundo entero, también ha venido acá. Queridos hermanos y hermanas, Pablo llegó a ser uno que trastornaba. Pero ¿quién era el trastornador?
Era ese Cristo que se había instalado y se había infundido dentro de él. Por eso necesitamos ver esta visión de que somos esos vasos que contenemos a Dios. Pero contenemos, ¿para qué queremos una botella, queremos un vaso? Para llenarlo, ¿y para qué? Para beber y para saciarnos, ¿verdad? ¿Cuánto más? Nosotros somos esos vasos que contenemos a Dios. Entonces dice que este hombre que trastorna el mundo entero ha venido acá. Nosotros necesitamos ver esta visión para que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, trastornemos. Hoy el deseado de las naciones, como muchas veces he dicho y dice la palabra, es Cristo. Lo que hoy el mundo desea es Cristo, y tú y yo tenemos esa responsabilidad. Pero mira incluso lo que dice en el versículo 24:5 de Hechos de los Apóstoles. Dice, porque hemos hallado, eso en otra ciudad que había llegado Pablo, porque hemos hallado, es que este hombre, dice, es una plaga. Dice que era una plaga. ¿Te imaginas una plaga? Él llegó a ser esa plaga por toda la tierra. Él dispensaba, impartía a Cristo. Hermano, ¿qué trastornados estamos siendo nosotros? ¿Qué plaga estamos siendo nosotros? ¿Qué es lo que dispensamos? ¿Qué es lo que realmente impartimos? Pero mira, Pablo dice que llegó a ser una plaga. Y no solamente dice que era un promotor de insurrecciones. Dice, entre todos los judíos, en toda la tierra habitada, dice, en toda... Este hombre era una plaga. Hermano, necesitamos tener una visión de pájaro, donde realmente veamos un panorama claro y maravilloso. Dios quiere mostrarnos esta visión para que lleguemos a ser esa plaga. La iglesia debe ser una plaga para atraer y aplastarle la cabeza al enemigo y expulsarlo de aquí de la tierra, porque, cuidado, nosotros no vamos a ir al cielo, es el cielo el que está viniendo. Dice que Juan estaba en el Espíritu y Dios lo llevó a un monte grande y alto en Apocalipsis, y dice que él vio, no de subir, sino descender, la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén es la mezcla de Dios con el hombre, porque toda la nueva Jerusalén es una edificación de todos los materiales aún que hubo hallado en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Ahí vemos al final, los dos últimos capítulos, la edificación de la nueva Jerusalén que está descendiendo, dice, como una novia ataviada para su marido. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Por eso necesitamos ser esa plaga. Y dice que Pablo era cabecilla, dice, de la secta de los nazarenos. Es decir, él tomó la delantera totalmente. Señor Jesús. Y dice que intentó también proclamar, dice, destruir el templo y todo. Y dice que quisieron prenderlo y juzgarlo conforme a la ley de ellos. Pero qué maravilloso. Por eso cuando Cristo estaba aquí en la tierra, voy a ver, iba a mirar ahora, realmente cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él tenía un deseo. Y si Pablo era una plaga, y si él era un trastornador, Cristo realmente era una persona que por donde quiera que iba, Él desprendía un aroma que el mundo era atraído, las multitudes eran atraídas. Dice, todos te buscan, le dijeron. Todos te buscan, le dijeron los apóstoles. Y mira lo que realmente en un versículo hay aquí en Lucas, capítulo 12, versículo 49 y 50. Mira lo que dijo el Señor Jesús, porque Él había venido con un propósito. Él había venido en un plan. Él venía a recuperar y a recobrar a la humanidad que estaba caída. Dice que andaban desordenadamente y vacíos. Y dice que eran hijos de ira, lo mismo todos eran hijos de ira. Pero este Cristo vino a restaurar, a recuperar todo lo que se había perdido. Si realmente Esdras y Nehemías y todos volvieron a restaurar el templo, ¿cuánto más este Cristo vino a restaurar estos vasos que habían sido sucios, llenos de mucha suciedad? Pero Él vino y nos limpió con su sangre preciosa. Y mira lo que dice en el capítulo 12 de Lucas. Dice, fuego he venido a echar aquí sobre la tierra. Él vino a echar este fuego, pero no un fuego sino este fuego divino para atraer a todos los que estaban. Dice, fuego sobre la tierra. Dice, y cómo quisiera que ya
estuviese encendido. Por eso cuando él iba a ir a la cruz, él dijo: Padre, si es posible, pásame de mí este cáliz. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dice, mas para esto yo he venido. Para esto yo he venido, para ir ahí a esa cruz y ser el cordero degollado ahí, para que realmente el mundo pueda ser salvo. Y mira lo que dice el versículo 50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Cuando dice de un bautismo tengo que ser bautizado, está hablando de la muerte. Porque como dice en Romanos 6, dice que nosotros realmente hemos sido sepultados por medio del bautismo. Dice, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y cómo me angustia hasta que se cumpla. Él estaba angustiado porque él había venido a eso, a recobrar al hombre y entrar dentro del hombre, y para que el hombre llegase a ser lo que realmente Dios quería en un principio, su imagen y su semejanza, el ser expresado. Bueno, me queda ya un minuto y voy a otro versículo. Y dice el siguiente versículo, dice, pensáis, dice, ¿vosotros pensáis que yo he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, más bien división. Dios realmente envió a su Hijo para dividir todo, como estuvimos hablando de Nehemías, ¿verdad? Cómo él edificó ese muro para dividir, para separar, para proteger, para que realmente se impartiese dentro de nosotros, como cuando él resucitó ya y llegó a ser el Espíritu, se presentó a sus discípulos y se sopló dentro de ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, esto es algo tremendo. Leímos el título del mensaje, ya lo leímos, pero os lo voy a leer otra vez. Y el punto Romano 1 solamente, y ya comenzaremos la semana que viene también ya con esto. Dice el título, vaso escogido para contener a Dios, y está unido orgánicamente con Dios a fin de que nosotros podamos ser su organismo y su expresión aquí en la humanidad. Y el punto Romano 1 lo leo y aquí ya termino y la semana que viene sigo. Dice, el primer paso del procedimiento por el cual Dios realiza su economía eterna, dice que fue crear al hombre como un vaso para que habría de contener a Dios mismo como vida. Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre fuese el contenedor de Dios. Yo no sé, pero si esto a ti no te vuelve loco y no te hace ser un trastornador y una plaga, necesitamos orar al Señor y de rodillas. Cuidado, Él no te obliga, ni a ti ni a mí, pero si tú estabas en el basurero ahí tirado como estábamos muchos, y fuimos restaurados, fuimos atraídos, fuimos limpiados, fuimos desinfectados, fuimos vendados, y Él mismo nos llevó al mesón, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es donde nos cuidamos los unos a los otros. La iglesia es un hospital, la iglesia es realmente una familia. La iglesia no es una comisaría donde nos acusamos unos a otros. No, la iglesia no es un juzgado. La iglesia es la casa del Dios viviente. José, muchas gracias por permitirme de compartir y liberar esta palabra, la verdad, pero el próximo viernes, si el Señor lo permite, estaremos por aquí de nuevo. Señor Jesús, gracias, José. Gracias a ti, Cristóbal, por este espacio. Estudios Vida, cada viernes en Amigos con Cristóbal Linero. El espacio en unos minutos lo tienes disponible en iVoox, en Spotify. Podrás acceder también al espacio a través de radiosolidaria.com.